palabra tiene un lugar en nuestro diccionario vocacional de partícipes de un mundo sumamente heterogéneo, pero que sin embargo siempre aparece como una promesa, que es Latinoamérica. Pero es una Latinoamérica de naciones, es una Latinoamérica que se ha construido del siglo XIX hasta finales del siglo XX y los años que vivimos de este siglo, como un conjunto de naciones con diversos tipos de problemas, distintos tipos de diferencias en cuanto a su vida social, a sus costumbres, si queremos llamar ligeramente a los modos de vida de esta manera. Y todo eso supone, mientras en nuestra conciencia hay una flecha que indica hacia las enormes posibilidades de unidad que hay en Latinoamérica, dado el trasfondo lingüístico y cultural, ¿por qué no económico, que asiste el derecho a pensar en una categoría de tal dimensión geopolítica, también del mismo modo, y en contra de esto, hay antecedentes de gran importancia que indican que no han cesado las guerras entre las naciones latinoamericanas, o los conflictos de límites, o los conflictos económicos, o los conflictos de mercado. El Mercosur es una serie de conflictos que se apaciguan en cierto momento y en otro momento recrudecen por meras cuestiones de tarifas aduaneras. Entonces, evidentemente, hay tantos impulsos y tanta documentación y tantos esfuerzos vinculados a la perspectiva de una unidad latinoamericana, que sería sin ninguna duda una unidad en la diversidad, como esfuerzos vinculados, sobre todo por parte de las élites latinoamericanas de estos dos últimos siglos, a hacer de las naciones pequeñas piruetas de enlace con fuerzas económicas mundializadas, o lo que llamamos muy rápidamente globalización, y con el establecimiento de alianzas entre países que tienen la no muy oculta mano de los Estados Unidos, como ocurrió hoy con la Alianza del Pacífico, que es nueva, desde hace un año, 2 años, hereda justamente aquel movimiento que se rechazó en Mar del Plata con la presencia de Bush, y lo hereda con mucha fuerza, porque la alianza recorre del Pacífico, de México a Chile, y es dudoso que si gana Bachelet rompe esa alianza en Pacífico, y con la sola excepción de Ecuador, países en los que hubo una expectativa de UNASUR muy fuerte, como Perú en su momento cuando ganó Guatemala, es un país de la alianza del Pacífico sin ninguna duda. De modo que una buena revisión de la documentación que tenemos respecto a la manera en que se constituyó esta expresión del latinoamericanismo, que tuvo un horizonte utópico movilizador en muchos momentos de fuerte vida intelectual en la Argentina y en otros países, y ahora quisiera destacarlos, puesto que este problema es un fuerte concepto que tiene una historia, así como que también hay que hacer la historia de los enfrentamientos entre países, muchos de ellos, según cualquier historia más o menos superficial lo puede contar muy bien. La creación de Uruguay formó parte del esquema de la estructura diplomática de Inglaterra en el siglo XIX. De algún modo, la creación de Bolivia forma parte de un esquema parecido, que contrapuesto, porque ahí estaba presente la figura de Bolívar. Aún sobrevuela el fantasma de aquel concepto que, si no me equivoco, inventó Jorge Alberto Ramos, que era de balcanización, inspirado en un proceso parecido que habría ocurrido en los países que llamamos los Balcanes, que dieron lugar a varias naciones. De modo que el tratamiento de Latinoamérica como una unidad homogénea debe exigir bastante cuidado, porque hoy es un tratamiento de una cuestión que tiene muchas heterogeneidades legítimas, que son sus estructuras nacionales, que, como digo, no solo no deberían desaparecer en nombre de este latinoamericanismo, sino que deberían fortalecerse a través de distintos tipos de vínculos, de relaciones, de trabajos en común, y en algunos casos eso existe, como escuchando a Eduardo nos ponemos todos optimistas. A mí me van a durar 3 horas. Pero no, sé cómo mantenerlo, en silencio, pero lo mantengo. Hay un antecedente muy fuerte. A mí me gusta mucho la palabra americano, que surge antes que la palabra latinoamericano, que es obvio. Tiene varios ciclos la palabra americano y tiene una dificultad, incluye a los Estados Unidos, que aparentemente se quedaron con esa palabra, pero es un poco incorrecto.
es un poco incómodo, simplemente es un pequeño problema lingüístico, pero uno de los libros que a mí me parece más importante, entendiendo por libro una posición política, ¿no? Yo ya creo que después de tantos años uno puede ganarse pequeños derechos, es decir, un libro es una posición política. Quiero recordar La gramática para americanos de Andrés Bello. Es un libro que deberíamos revisar, porque Andrés Bello no era ningún pavote, fue el maestro, uno de los maestros de Bolívar y fundador de la Universidad de Chile. Ese es un hecho extraño hoy, pero antes no era extraño que alguien venezolano, exiliado en Londres, secretario de Bolívar en Londres, fundador de la revista en Londres, fundara una universidad en Chile. Y al mismo tiempo escribieron un libro en 1847 que hoy habría que revisar porque es un libro que establece una disputa formidable desde el punto de vista de que ahí se piensa la unidad latinoamericana. Como se piensa con una gramática específica. Eso hoy no forma parte de nuestra discusión porque de algún modo fue anulada. ¿Quién anularía esa visión tan fuerte? La Real Academia Española, y la anula muy bien, porque en realidad saben muy bien, mejor que nosotros, qué dice esa gramática, qué dicen las otras gramáticas que se han intentado escribir con el mismo título. Por ejemplo, el colombiano Rufino José Cuervo, no son aparecidos, un poquito posterior, hacia 1880, y se pregunta de qué modo vale la pena mantener una unidad idiomática en América Latina, con los matices que sea, pero tiene ante sí el fantasma tremendo de la disolución del latín. Ese fue un gran momento de varios siglos, pero es un gran momento de cómo lo calificamos. Por un lado, no puede decir la pena de que haya desaparecido el latín, que si lo quisiéramos reivindicar, hoy seríamos la ultraderecha de la Iglesia desde el punto de vista de cobrar misa. Pero es un gran espectáculo de la historia de la humanidad, la desaparición del latín en el habla nacional, desde el punto de vista de una unidad europea garantizada por la Iglesia. Bueno, aparecen los idiomas nacionales que son un poco hablar en latín, a la distancia. 7 o 8 siglos después seguimos hablando de un latín donde ciertas palabras son exactamente iguales. También empleamos palabras griegas tranquilamente. Rufino José Cuervo dice que no nos pase lo que le pasó a Europa. Miren qué tremenda dispersión. Entonces, ¿qué garantizaba la dispersión? La unidad del castellano americano. También había un americanismo por tantos académicos, porque estos países tienen una gran vida cultural. La trama cultural argentina es enorme. Cualquiera que viene a Argentina dice ¿cuántos teatros? Porque en un país donde no hay tantos cines, ni teatros, ni librerías, de repente aparecen grandes genios, como en Nicaragua, Rubén Darío, o tantos otros que tenían a Buenos Aires como un punto de orientación desde el punto de vista de la lengua latinoamericana. Entonces ese problema sigue teniendo cierta vigencia, y sigue teniendo vigencia porque los que lo proponen eran las personas que acompañaban el eco del bolivarismo en América Latina, y ese eco bolivariano presuponía, bajo cierta injusticia, que era la exclusión de las lenguas indígenas, que hoy llamamos originarias, y bajo cierto recelo, a veces muy profundo, a la lengua de la inmigración, sobre todo en la Argentina. Por ejemplo, buena parte de la obra de Borges, que estimamos tanto, sin embargo, tiene ese recelo, también la de Lugones, es decir, no cualquiera podía intervenir en una mezcla idiomática que tuviera algún tipo de eco en lo que llamamos latinoamericanismo. Para Borges no era así, para Lugones no era así, sin embargo, forma parte de este problema. El problema del cual estoy hablando no comienza con la lengua, pero tiene a la lengua como protagonista fundamental. Y en este momento la cuestión lingüística latinoamericana mantiene cierta unidad entre nuestros países, una unidad que cada vez se está sosteniendo mucho más en el modo de consulta a los sistemas tecnológicos de lenguaje, como Internet, Google, etcétera, que operan de muchas maneras. Una es artificiosa, pero de algún modo tiene cierta validez porque también el llamado castellano neutro y otras formaciones que son quizás las más adecuadas, cuando aparecen en los sistemas tecnológicos de la lengua, también ayuda a que al no haber otros soportes efectivos para que la intercomunicación entre los países latinoamericanos, desde Cuba hasta Argentina, digamos, sea una intercomunicación posible y que nos cause gracia las inflexiones y que las respetemos, y que también esto incluya el idioma portugués, que nos causa gracia las inflexiones. Cuando uno va a Brasil y se escucha
un film norteamericano doblado al portugués, siente una extraña conmoción, una cosa cómica, risueña. ¿Cómo puede ser? Y está risueño escucharla traducida al castellano también, pero creemos que es muy natural que un cowboy, que John Wayne hablara en castellano. Pero si lo escuchamos hablar en portugués parece que no corresponde. Bueno, ese tipo de sorpresa origina los idiomas. De algún modo hay una fuerte conciencia habitándola de que la Real Academia dedica cada vez mayores esfuerzos a producir fórmulas de reconocimiento de la diversidad, que creo que exactamente este concepto, la diversidad es admitida, las variantes indigenistas son admitidas y al mismo tiempo todas las variantes que vienen de la inmigración son admitidas bajo un fuerte control que también es una suerte de unidad en la diversidad. Es una fórmula que no surge sobre la política ni vale solo para la política y tiene un vago aroma dialéctico esa fórmula. Entonces eso incluye un campo de gran interés porque partir de la lengua supone un fuerte aprendizaje, puesto que a través de la lengua se dan acuerdos y a través de la lengua expresamos nuestros más íntimos sentimientos y las argumentaciones políticas. Vamos de un lado a otro con la lengua y habitamos bastante bien en ella, nos sentimos bastante cómodos porque no es habitual que lo primero que una persona le reproche a otro es qué mal hablas, o mirá cómo me vienes a hablar. Se le reprochan otras cosas, mirá lo que estás pensando, pero el habla es un lugar aparentemente desdeñado para las políticas lingüísticas que tienen que ingresar inevitablemente y junto con lo que decía Eduardo, me parece, en el ámbito de los acuerdos con los países latinoamericanos para imitar de alguna manera lo que se llama iberoamericanismo. La Real Academia actúa en otro ámbito diplomático que se llama iberoamericano. El ámbito iberoamericano incluye España y Portugal y por lo tanto incluye ciertas regencias idiomáticas que tienen cierto correlato con regencias económicas. El mejor momento del idioma español regido por la Real Academia fue el momento de la Argentina, el momento de Repsol, Telefónica de España, etcétera, que son empresas que en gran medida utilizan como materia prima la lengua. A veces, este es un lugar común, lo que voy a decir, fue relacionada a la lengua como parte del Producto Bruto Interno y comparada con el petróleo. Entonces estamos entrando en una situación donde la lengua aparece no solo como el sostén de la industria editorial, sino como una disputa en relación a cómo efectivamente puede constituirse las naciones en ámbitos dialogales que respeten sus diferencias y que al mismo tiempo sepan de qué están hablando. Por ejemplo, la reunión que se hace ahora en Panamá, se hacen dos reuniones importantes, una en todas las bibliotecas nacionales de Iberoamérica y otra es la reunión de la Real Academia Española. Las dos se hacen en Panamá en unos meses. Y ahí se van a definir políticas que tienen que ver con todo lo que estamos hablando. En la primera, los organizadores son de la editorial Santillana. La editorial Santillana es una editorial sobre la lengua, es una editorial española. Y la organización de bibliotecas es iberoamericana. De modo que esa es una disputa que cierta vez dio Venezuela en la época de Chávez, en relación a retirar la partícula iberoamericana para que sea latinoamericana. Pero a Chávez no podía suponerlo también capaz de hacer ese tipo de propuestas que en principio tienen cierto aspecto, cierta posibilidad de ser calificadas como maleducadas, porque no es fácil decir, se hacen acuerdos que vienen de lejos, el acuerdo iberoamericano. ¿Y por qué tendrían que ser solo latinoamericanos? Y los panamericanos vienen de Estados Unidos. De modo que las palabras que se pongan a los acuerdos son interesantes en relación a qué países van a participar y en qué mundo se van a meter. Por ejemplo, España debe meterse tanto en la propagación y cultivo del castellano en nuestros países. Por ejemplo, toda la enseñanza del español en Brasil está hecha por España y la editorial Santillana, justamente entre otras. Entonces, es el gran pool de historiales españoles. De modo que el brasileño aprende a hablar en español de España. Y como son millones, evidentemente el sustrato de eso es un gran mercado editorial, es un mercado enorme que hay que tener en cuenta en relación a la forja de naciones, que se puede decir que son multidiomáticas, multiétnicas, como se dice en Bolivia, plurinacionales, que es una expresión nueva y difícil de entender. Una nación plurinacional es una nación que incluye naciones. ¿Cómo se entiende? Tendría que haber
una instancia superior para todas las naciones internas, pues no la hay. Es un conjunto de acuerdos hoy interétnicos, intersocial, con un partido socialista y con muchas posiciones que se parecen bastante también a formulaciones desarrollistas, ¿no? Es muy compleja la cuestión boliviana desde el punto de vista de su cultura y de su lengua. De ahí que Brasil tiene una diferencia en cuanto a la unidad latinoamericana, en este caso, que es el regente de su lengua, no es Portugal, no es la ex metrópoli, como sigue siendo Latinoamérica, la ex metrópoli es regente de la lengua y del Estado editorial. Como Brasil es regente de la lengua y sus reformas en la lengua, etcétera, son todas reformas hacia el mercado. La lengua es un instrumento de comunicación que tiene que ver con las finanzas en gran medida, por su vertiginosidad, el modo de circulación, el modo en que crea sujetos que tienen un sentido en participar dentro de un punto de una red. En ese punto de una red, dirían los teóricos de la información, supone información, tanto un fonema como una transacción de bonos en la bolsa. Entonces, en ese sentido, Brasil tiene ciertas críticas desde el punto de vista en que se está discutiendo en los países de habla castellana. Esto es una discusión conocida, la lleva adelante en gran medida el máximo amigo de la unidad latinoamericana aquí en Brasil, que es Marco Aurelio García, asesor específico en este y en otros temas de la presidencia de Brasil. Por ejemplo, critica un concepto que viene en la literatura política inglesa, que es la invención de las tradiciones. ¿Por qué critica la invención de las tradiciones? Porque Brasil no quisiera que se hable demasiado de la invención de las tradiciones. Tiene la esclavitud de por medio, en fin, quisiera que lo que es la tradición en Brasil sea su modernidad, sea la modernidad de Brasil con los dos platos de comida caliente por día, etc., lo que muy bien ha logrado en el primer tramo el gobierno de Lula. Y tiene cierto derecho a dudar de que las tradiciones que parecen hundidas en el más remoto pasado, que solo surgen a luz hablando quechua o hablando aymara, tiene como cierta suspicacia respecto a lo que llama invención de tradiciones. Marco Aurelio García lo dice muy claramente: en Bolivia hay invención de tradiciones, de modo tal que le saca como el trasfondo del originario que aparece por encima del Estatuto de las Naciones que había en el siglo XIX. Bolivia es una nación que se crea hacia 1830, 1840, sin Tarija, que todavía pertenecía a la Argentina. Tarija, la Piedra de Rosas, en una guerra con el Vaticano de Santa Cruz, de modo que también son muy recientes estos límites geográficos. Y el otro ejemplo que da es contrario, dice, la posición de Venezuela, que también inventa tradiciones. ¿Qué inventa? Ni más ni menos que el bolivarismo. Entonces, ahí hay un tema con Brasil muy fuerte, entre los tantos que hay, pero este es interesante porque interviene en la política idiomática cultural y esta persona que habla en perfecto castellano, como es en general la clase política brasileña, y a la inversa la clase política argentina, que no habla portugués. Esa es una fuerte deficiencia de la clase política argentina, fortísima, que se paga caro incluso. Brasil tiene una especie de libertad de mistura y un poco apego a las tradiciones, que no lo ve como un síntoma de desarraigo respecto a lo que es Brasil, porque además se denomina Brasil potencia. Recuerden que esa expresión criticamos tanto en la Argentina cuando lo dijo un concepto general. Ahora no lo dicen los generales en Brasil, lo dicen empresarios, lo dicen sindicalistas, lo dice Lula. El día pasado le pregunté al embajador de Brasil en qué sentido, si sabía de que aquí se inventó esa expresión, en qué sentido puede tener un sentido social, un sentido de distribución de la renta, pero de algún modo se parte de una potencia que, si uno no la arregla con una cifra espinosa, es efectivamente un submarino nuclear, los Juegos Olímpicos, la selección de fútbol, la construcción de una gran clase media baja, digamos, que sostiene una experiencia de cambio que no es desdeñable de ninguna manera, una nueva clase política, un modo de vida metropolitano con mayor consumo. Todo esto fue de algún modo puesto en duda, por lo menos el concepto de Brasil potencia, con las manifestaciones que tienen múltiples interpretaciones de los meses pasados. Pero lo interesante es que un dirigente de la calidad de Marco Aurelio García decida
puesto que es un latinoamericanista, es un partidario de la unidad latinoamericana. Estamos hablando de amigos. Un arquitecto. Es un arquitecto incluso. Sí, pero por eso lo que quiero hacer es la dificultad del problema de que considere que se inventan tradiciones, como que lo cita Hobbes, usa ese concepto, inventing traditions. Eso no, para Brasil no conviene. Entonces ahí se produce una pequeña fisura que es motivo de reuniones entre especialistas en el tema, gobernantes, políticos. No es un tema menor, me parece, porque de algún modo está relativizando la construcción de la Bolivia plurinacional y pluriétnica y relativizando un proceso de emancipación donde Brasil no participó. El grito de Ipiranga, Pedro I sacó a su papá, que era Pedro II, pero después gobernó Portugal también. Después fue Pedro I a gobernar en Portugal y después volvió. En fin, de algún modo las élites políticas con las que tratamos, necesitamos ahondar en ese tipo de discusión que supone cierta capacidad de ver el idioma castellano en sus infinitas modulaciones como latinoamericanista y a la vez admitiendo un conjunto de diversidades que ya, todo este tema estaba escrito sin poner la palabra idioma ni castellano, y Bolívar, que era un hombre muy lúcido y muy culto, lo había escrito en la Carta de Jamaica y lo había escrito en la Declaración de Angostura. Y con esta expresión intenta definir lo que es el americano, ese puesto que europeos no somos, pero tampoco indígenas. Ese equilibrio rigió un poco lo que se llamó bolivarismo a lo largo de un siglo y medio, es decir, no ser europeo es la doble negación, no europeo, no indígena, era una doble negación, no era una afirmación, sino de una especie de corredor social, popular, étnico, múltiple, que había que llenar con nuevas palabras, y eso es el latinoamericanismo. Digo por casi un siglo y medio porque en Venezuela, durante el gobierno del Mariscal Gómez, en los años 30, hubo un Bolívar fascista. Eso revela mucho en la historia porque casi le da la razón a Marco Aurelio García si uno no fuera tan empeñoso en seguir los pasos de nuestro amigo Evo Morales, y me recuerdo sentimental hacia Hugo Chávez, porque este hombre gobernó en 1930 y era amigo de Mussolini, Gómez, militar venezolano. Hizo lo mismo que hizo Chávez, pero al revés. Chávez lo volcó a Bolívar, lo volvió a volcar a algo que ya estaba latente, el latinoamericanismo, y lo hizo hablar como un socialista del siglo XXI. Pero en un gran congreso de historiadores que se hace en Caracas en 1930, la mayoría eran italianos. Y lo hicieron hablar a Bolívar en términos corporativistas, lo hicieron hablar como D'Annunzio, como Marinetti. Es que Bolívar es un personaje muy complejo, da para mucho. Entonces, tenemos este Bolívar que corre peligro. Recuerden que el golpe descolgó un cuadro, pero no era un dictador, era un cuadro de Bolívar el que descolgó el atrevimiento de Chávez fue ponerle República Bolivariana en Venezuela. Bueno, ahí es algo parecido a decir Brasil potencia, porque el bolivarismo de Venezuela, puesto por los propios venezolanos, también tuvo una cierta alteración que ustedes recordarán. Cuando Humala parecía bolivariano, y es cierto que hubo un apoyo de Chávez a Humala lo que hizo, porque hay un indigenismo de una especie de mestizaje criollo de derecha, a veces de ultraderecha, en el gobierno de Perú, como lo prueba cuando echaron al embajador peruano en la Argentina, que era el único personaje de la izquierda peruana que estaba en el gobierno, Nicolás Lynch. Bueno, entonces ahí el gobierno de Humala, con ese indigenismo o ese muy mestizado de derecha, empezó la campaña rechazando a alguien que era como un tutor de la campaña. Por eso los problemas son definidos. Lo primero que dijo es: no soy chavista. Incluso en Argentina, cuando aparecen los embates contra el gobierno nacional, la expresión chavismo aparece vinculada como sinónimo, no sé qué dirá la Real Academia respecto a todos los sinónimos, pues incluye bipolar, la hibris, todo el sinónimo de chavista. No sé qué académico de la lengua lo ha comprobado como sinónimo. Entonces ahí yo veo que hay un tema para la clase, para el mundo cultural nuestro, para nuestras universidades.
Pensando en eso, hemos creado el Museo de la Lengua de la Argentina con vistas a que ese sea parte del debate que aún no está claro para diplomáticos, que para mí tiene la misma lógica de un debate financiero y económico, el debate sobre la lengua, y tenemos en lo inmediato el problema del Instituto Cervantes. Uno dice, ¿y qué le explicó este? ¿Habla mal de Cervantes, del Instituto Cervantes? No hablo mal ni del Instituto Cervantes ni de Cervantes, lo que sí me parece que son todas políticas editoriales que están detrás de la Real Academia que la fundó Felipe V, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, el fundador primero de los Borbones, creo, ¿no? Entonces, España reproduce ciertas acciones en lo que cree tener derecho a hacer, con cuidado, caballerosamente, todo lo que se quiera, y eso es un tema para el tratamiento de la relación entre nuestros países, y ese tema hay que abordarlo con el espíritu de la gramática para americanos. Uno conoce el manifiesto de Felipe Varela, el manifiesto de los americanos. Sí. Felipe Varela era un hijo latinoamericano, no pensaba en Estados Unidos, pero por ahí sí pensaba, porque todavía la cuestión de que era Estados Unidos no estaba claro. Estaba la doctrina Monroe, pero nadie le veía demasiados problemas. Recién empezaron en el siglo XX. En el manifiesto de Varela, si lee bien, está el primer gesto antimitrista que tiene un documento escrito en la Argentina, y dice que esto es el mitrismo, esa expresión mitrismo que la usamos con nuestra comunidad hoy de muchas maneras, también hay que ordenar nuestras expresiones, no digo que sea claro decir antimitrismo y en 3 líneas, en 3 párrafos arreglamos una cuestión muy profunda en la Argentina que es el mitrismo en la Argentina. Por ejemplo, el Perindón que dice lo más parecido al peronismo que hay. O sea que tenía muchas alas de derecha, y que se llamaba Partido Nacionalista, además. Partido Nacional. Entonces, la cuestión latinoamericanista, en esa expresión, creo que surge con José Ingenieros o Manuel Ugarte, no hay que buscar mucho más atrás, y a esos documentos tenemos que remitirnos, pero no de una manera tan única como creo que muchos jóvenes militantes en el legítimo derecho de buscar en las fuentes la explicación de su militancia, citan rápido a Manuel Ugarte, como hizo Jorge Bravo Ramos, que lo digo con todo cariño, porque soy de los tantos que le sigue teniendo cariño, a pesar de sus errores, él inventó muchas cosas, también fue un gran inventor de conceptos. Él escribió América Latina, un país, en 1954, y el peronismo estaba con el ABC, que no tenía esa idea latinoamericanista, incluso el mismo rótulo, Argentina, Brasil, Chile, y Real no funcionó, y si funcionaba no sé qué iba a dar. Y en Chile estaba Ibáñez, en Vargas, en Argentina Perón, eso era un acuerdo que después a lo mejor algún especialista inglés, Peter Warren, diría acuerdo de los populistas. Pero yo no lo desconsidero como antecedente también a la ABC. Pero la Unión Americana, la Unión Latinoamericana de Ingenieros, eso es muy interesante. Ingenieros tienen muchos errores también, como ¿quién no los tiene en su idea? Los ingenieros son muy graves, ¿sabes? Lo bordeaba el racismo. Pero cuando se pone realmente a pensar Latinoamérica, no hay rastros de eso. Tanto no lo hay, que aún sigue siendo, por ejemplo en Brasil sigue siendo muy leído. Uno no lee cosas del peronismo en Brasil porque parece Vargas, la Carta del Labor, esas son las asincronías y las difonías entre nuestros países. Se sigue leyendo en serio José Ingeniero, acá no se lee en serio, sí, uno que dijo el hombre mediocre, pero en las clases populares que leen en Brasil se sigue leyendo. Y este hombre tuvo lo que ningún intelectual tuvo en Latinoamérica, que es que lo leyera el gobernante de México, de la provincia de Yucatán, que quiere dar un giro hacia el socialismo, la Revolución Mexicana, estamos hablando del año 1920. Carrizo Puebla. Y le escribe ingeniero, el ingeniero recibe en su casa una carta que dice: le quiero hacer un homenaje, hacer una estatua suya. El ingeniero se escandaliza, no me hagan ninguna estatua, voy allá a dar una conferencia. Y cuando comienza su viaje, Carrizo Puerta es fusilado por, no sé si Obregón o qué otro, las grandes líneas que estaban la Revolución Mexicana. Entonces ahí vemos que hubo algo, ese latinoamericanismo está el mexicano Vasconcelos, que después giró más a la derecha, pero su latinoamericanismo inicial,
que es mitológico, tenemos que estudiarlo con respeto. Yo no creo en un latinoamericanismo mitológico, pero hay algo de mitológico en el Gran Caño que quería poner Chávez de Caracas a Buenos Aires, el oleoducto latinoamericano. No se pudo hacer. En el recuerdo de un futuro latinoamericanismo, alguien hará un oleoducto que vaya a... Digo, la utopía quiere decir, no escuchemos demasiado a Oscar, que dice que se está capitalizando, que tiene razón, Oscar, se está capitalizando las alternativas, y que son latentemente golpistas, pero tienen candidatos hoy que pueden disputar y tomar el tema del anterior y dicen, no vamos a tocar la asignación por hijo, pero si omitiéramos esta cruda realidad, en algún momento puede haber un gran oleoducto, que sea el oleoducto popular de Hugo Chávez o lo que fuera, y que recorra en varias direcciones, porque la Constitución venezolana es comunitarista, la que no fue aprobada, como lo es la de Ecuador, con conceptos de buen vivir y demás que tienen cierto rango en la memoria de esos pueblos, y también como la de Bolivia, que se basa en el aire, en las viejas comunas incaicas. La idea comunal es muy fuerte. El peronismo es apenas un eco modernizado, urbano, al hablar de la comunidad organizada y con ciertos tintes que harían bien en desaparecer de ese conjunto llamado comunidad organizada, para que quede lo comunitario como un rasgo de una sociedad vital, activa y reconocedora de diferencias internas, cosa que la comunidad organizada del peronismo era demasiado organicista. Sin ese organicismo, que en buena parte causó las desdichas del peronismo final, y que hoy se sigue repitiendo equivocamente, la idea de comuna es muy fuerte. Por ejemplo, a mí siempre me pareció que es muy proudhoniano, lo que llamamos socialismo del siglo XXI en Chávez, son federaciones y comunas, y cada uno iba a tener un poquito, un canito que iba a partir de PDVSA, iba a recalar en cada comunidad, y cada comunidad iba a destilar. Miren qué utópico era Chávez. Eso no sé si es posible tecnológicamente hoy. Cada comuna iba a tener una pequeña destilería y vivir de la destilería, y se iba a distribuir el petróleo entre las comunas antes que la distribución general del petróleo sin más. Entonces, todas esas cuestiones del petróleo, a la lengua, a qué llamamos una entidad nacional, que no van a desaparecer, pero tienen que ser protegidas de los juegos de las grandes potencias, las grandes empresas. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay para mí tiene un problema. Uruguay tiene que ser protegido, y el próximo presidente, para colmo, va a ser Tabaré Vázquez. Mujica no se lució, si queremos hacer un latinoamericanismo serio, no se lució. Lo único que decía, ahí somos una esquina, Conchobraza, campechana, en un país somos una esquinita, entonces ¿por qué no nos vamos a globalizar? Bueno, ahí hay mucha responsabilidad, es decir, una cosa es estar los elementos importantísimos de la revolución científico-técnica, y otra cosa es globalizar, que esas son experiencias éticas, estéticas, experiencias de habla, y finalmente muchas veces el servilismo involuntario. Sí, sí. Entonces ahí Mujica no la pegó muchas veces, en todas las cosas simpáticas, se puede ser simpático y no pegarlo. Y Tabaré Vázquez va a acentuar todo lo que va a ser un país que puede convertirse en un paraíso financiero, puede convertirse en una sucursal de una empresa papelera. En realidad también eso no es motivo de intervención para un americanismo más elocuente, con una trama más vigorosa de texto. Es decir, todos los que mencioné pueden ser releídos hoy, todos tienen lo suyo. Por ejemplo, Vasconcelos tenía su locura, creía en una raza cósmica que parecería a la mexicana, pero era efectivamente algo volcado hacia América Latina, en disputa con Ameguino, que decía que el hombre había surgido de la Pampa, y en ese sentido el positivismo argentino contra la mitología mexicana. Pero esas discusiones pueden abrirse, suavizarlas, porque así como están mal, y suavizar también otra discusión muy importante, que con esto termino, siempre recuerdo de lectura, ¿no? La cuestión de Inglaterra o Estados Unidos. Esa es una cuestión importante, porque se inicia con la discusión de Manuel Ugarte, que casi es el primero que ve a Estados Unidos como un peligro. Después sigue un personaje dudoso como es Rodó, el uruguayo, que le da el nombre del famoso parque, era como un
idealista que parecía todo, un cristiano elitista, todo lo elitista que se puede ser una persona, y no le gustaban los norteamericanos por materialistas. Eso es una cuestión muy extendida. Paul Rusak, uno de los directores de la biblioteca, lo mismo, un conservador de aquello, pero era un antinorteamericano. Entonces, ¿qué hacemos con esa elite antinorteamericana? Que cuando viaja a Estados Unidos escribió una especie de formidable manual norteamericano, antinorteamericano, y Rodó decía, es la nordomanía, en vez de decir antiimperialismo, decía nordomanía, la manía por el norte. Bueno, si uno se aburre de emplear la palabra antiimperialismo, podemos dividir la nordomanía y hacer discursos en la salida de nuestro shopping center, en Palacio Hollywood, una nordomanía. Entonces, cambiantes formas de lenguaje tienen que inspirarnos para ver cuál es el peligro de la globalización. Antes de la globalización, el APRA se funda contra Estados Unidos también. Ese es un tema muy importante. Esa de la torre, antes de caer en las tonterías conocidas, se funda por el Canal de Panamá, igual que Uganda. El Canal de Panamá también. Panamá era una provincia de Colombia. ¿Cómo se forja Panamá? Cuando hay invasión norteamericana, para poder crear la zona del Canal de Panamá hasta hace poco. Pero ya Colombia es otro país respecto a Panamá, que es otro país. Así como Colombia y Venezuela, en la época de Bolívar, se llamaban la Gran Colombia. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y Scalabrini Ortiz nunca vio a los Estados Unidos como el enemigo principal, vio a Gran Bretaña. Esa es una discusión importante. Frondizi, que se inspira mucho en el APRA, cuando hace los contratos petrolíferos, la inspiración de el asesoramiento de Scalabrini Ortiz a Frondizi es como todavía el imperialismo más fuerte es el inglés. No sé si no fue un error importante Scalabrini, o sea, hagamos los convenios, sí, pero con las petroleras inglesas, no con las petroleras norteamericanas, pero ya se había convertido en un